¿Cómo se regula la expresión de los genes? O bien, ¿qué es la regulación de la expresión génica? Para poder dar respuesta a esto, primero debemos recordar que en los organismos pluricelulares, cada tipo de célula tiene una forma y función característica, y la producción de sus proteínas es también muy específica. De acuerdo a esto, y sabiendo que todas las células contienen la misma información genética, entonces, ¿por qué no todas son iguales en forma, función y síntesis proteínica? Esto se responde de la siguiente manera. Hay que recordar que un gen es una porción de ADN que se encarga de contener la información para la síntesis de una proteína específica y que al mismo tiempo los genes son regulados y solo algunos bloques de información genética se van a expresar en cada tipo de célula. Esto a pesar de que todas las células, como ya mencionamos, tienen el mismo ADN. Por ello, la formación de proteínas está dada por la transcripción y traducción de ADN, y que cada proteína tiene una función específica que va a caracterizar la actividad y morfología de las células. El control de la expresión de los genes puede ocurrir en cualquier etapa durante la ruta del gen a una proteína funcional. Cada etapa en el proceso completo de la expresión de los genes provee un punto de control potencial, donde la expresión de estos genes puede ser encendida, apagada, acelerada o incluso disminuida. Asimismo, cabe aclarar que los niveles de regulación son diferentes en organismos eucariontes y procariontes. Como podemos observar en la siguiente tabla, en los organismos procariontes, los principales niveles son a nivel transcripcional o en la traslación del ARN mensajero, mientras que en organismos eucariontes se da durante la transcripción, posttranscripción, translación o bien posttranslacional. La expresión de los genes va a estar clasificada en dos tipos. Los genes constitutivos, que se expresan de forma constante ya que el producto de su expresión son moléculas necesarias de forma continua en todos los momentos de existencia de la célula o bien del organismo. Y por otro lado, vamos a tener los genes regulables. Su expresión está dada o ajustada por la necesidad variable de la célula, ya sea aumentando o bien disminuyendo la expresión de los mismos. Dentro de la expresión de genes regulados, vamos a considerar también dos tipos. El primero es el de tipo positiva. Es cuando la expresión de la información genética se incrementa por la presencia de un elemento regulador específico que se une al ADN, llamado activador. El segundo es de tipo negativo. Es cuando la expresión de la información genética está disminuida por la presencia de un elemento regulador específico que se une al ADN, llamado represor. Por ejemplo, este es el que se da dentro del operón lactosa y el operón triptófano. Para la regulación de la expresión génica en procariotas, vamos a tener que describir primero las características de una estructura denominada como operón. En ella, los genes involucrados se presentan en un arreglo lineal. El operón está constituido por tres regiones: el promotor, el operador y por genes estructurales. El sitio promotor es una zona de ADN donde se une la ARN polimerasa y decide el inicio de la transcripción. El sitio operador es una región que se encuentra entre el promotor y los genes estructurales y es el sitio donde se unen los elementos de regulación, los genes estructurales. Estos codifican proteínas, participantes en un determinado proceso bioquímico. Por otro lado, encontramos otro tipo de gen que no forma precisamente parte del operón. Sin embargo, es necesario para su función. Este gen es denominado gen regulador, que codifica una proteína represora o inductora que puede encontrarse en la forma activa o inactiva, y es el agente que controla materialmente la expresión. El gen regulador no tiene que estar adyacente a otros genes en el operón. Cuando se remueve la proteína represora, puede producirse la transcripción. Después de haber descrito las características del operón,
Ahora vamos a hablar sobre el control transcripcional. En las bacterias se conocen como controles positivos como negativos en la transcripción. Por ejemplo, el operón lactosa, o también conocido como sistema del operón de la beta-galactosidasa, que codifica la enzima que degrada la lactosa. A continuación, vamos a hablar de cómo funcionan estos sistemas. La proteína represor LAC, codificada por el gen I, se expresa tanto en ausencia como en presencia de lactosa. En ausencia de lactosa, el represor LAC se une al lugar denominado operador. La unión del represor al operador impide, actuando a modo de barrera, la progresión de la RNA polimerasa. Dado que la RNA polimerasa es incapaz de transcribir los genes estructurales del operón LAC, las correspondientes proteínas no son sintetizadas. Cuando la lactosa está presente en el medio de cultivo, se une al centro alostérico del represor, provocando en él un cambio conformacional. En esta nueva conformación el represor ya no puede unirse al lugar operador del operón LAC. Sin el represor bloqueando su camino, la RNA polimerasa puede ahora transcribir los genes estructurales. Así, en presencia de lactosa, los genes estructurales del operón LAC se expresan. Las proteínas codificadas para los genes Z, Y y A son necesarias para el metabolismo de la lactosa. El estudio de la regulación génica es importante a nivel de células eucariontes, ya que problemas con la expresión y control de estos genes puede ocasionar desequilibrio y enfermedades, entre ellas el cáncer. El entendimiento de los mecanismos que controlan la expresión de los genes ha sido incrementado por las nuevas tecnologías y métodos de investigación. También, el control de la actividad de los genes en eucariontes involucra algunos de los principios descritos para los procariontes. Sin embargo, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, los eucariontes tienen oportunidad de controlar la expresión de los genes en etapas adicionales. Esto quiere decir que el control de la expresión de los genes puede ocurrir en cualquier etapa durante la ruta del gen a una proteína funcional. Por ejemplo, algunos de los mecanismos que se ocupan para la regulación génica en eucariontes serían los siguientes. Las modificaciones de la cromatina. Estas afectan la disponibilidad de los genes para la transcripción, así como su papel en el empaquetamiento del DNA dentro del núcleo. La organización de la cromatina impacta en la regulación. Los genes de la heterocromatina densamente condensada generalmente no son expresados, y esto presumiblemente es porque las proteínas de la transcripción no pueden llegar hasta el DNA. Posteriormente, la iniciación de la transcripción es controlada por proteínas que interactúan unas con otras y con el DNA. Asimismo, otro ejemplo podrían ser las señales. Estas están dadas por moléculas mediadoras, como podrían ser hormonas, factores de crecimiento y citoquinas.